sustanciosa, pero se ha generado una polémica en torno a si el presidente de la República, Pedro Castillo, debe acudir el día de mañana al Ministerio Público a rendir su testimonio, a responder el interrogatorio que el Ministerio Público tiene para él sobre el caso de los supuestos sobornos para ascensos en las Fuerzas Armadas, o si debe ser la fiscal de la Nación o los fiscales del Ministerio Público quienes acudan a Palacio de Gobierno a tomarle el testimonio, la declaración al presidente de la República. Hoy la fiscal de la Nación nos dijo que ellos no van a ir el día de mañana, que el presidente tiene que acudir al Ministerio Público porque es un investigado. Inmediatamente después conversamos con el abogado del presidente, el doctor Benji Espinosa, y lo que dijo fue: no hay forma. El Ministerio Público, los fiscales tienen que venir a Palacio de Gobierno porque estamos hablando del presidente de la República. ¿Quién tiene la razón? ¿Qué es lo que va a suceder a partir de esto? Bueno, vamos a intentar llegar a alguna respuesta con el doctor Luis Lamas Puccio, abogado penalista. Doctor Lamas Puccio, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches. He hecho una breve introducción de lo que ha ocurrido esta tarde. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién debe ir a recibir al otro? ¿Debe la fiscal ir a Palacio? ¿Debe el presidente ir al Ministerio Público? ¿Cuál es su posición legal sobre esto? Para poder justificar las razones por las que el presidente Pedro Castillo, bajo las normas procesales, está obligado a asistir a declarar al despacho de la fiscal de la Nación, parte de la primera premisa que es inobjetable. Pedro Castillo, en este caso, es investigado, no es testigo. Y ahí radica la diferencia significativa, por decirlo menos, en términos de que el artículo 167 de la norma procesal, que establece que es una prerrogativa opcional para determinados funcionarios de cierta categoría, empezando por el presidente de la República, decidir si asisten o no asisten al despacho del Ministerio Público. Pero esa norma, como su mismo título lo señala, está decidida o definida para aquellas personas que tienen condición de testigos. Y hay una diferencia significativa entre lo que significa ser testigos y lo que significa ser investigado. El testigo solamente presenció, escuchó por ahí algo que vio que podría ser algo con alguna connotación criminal. En el investigado, a diferencia del testigo, están los denominados elementos de convicción, que lo vinculan en un primer momento sobre los hechos que son objeto de la investigación y posibles responsabilidades de carácter penal. Por eso justamente es que la fiscal está indagando. Y además porque para que la investigación, tanto preliminar, que es la primera etapa, como la preparatoria, que es la segunda, porque ambas son parte de una sola investigación, para que pueda tener fuerza coercitiva y poder investigar, porque se trata de los elementos de convicción, de actos que son inaplazables, necesita de medidas coercitivas que están establecidas también en la norma procesal penal, porque de lo contrario el fiscal no tendría fuerza para investigar. Entonces se señala que cuando el investigado se niega a asistir, sin una razón, por supuesto, plausible que lo justifique, se pueden aplicar medidas de apercibimiento, incluso de un grado de fuerza. Es decir, llevar coercitivamente al presidente al despacho del fiscal. Ese es un punto que se lo plantea justamente a la fiscal de la Nación más temprano. Sí, ante la negativa del presidente de la República de asistir, porque ya su abogado señaló claramente que él no va a acudir mañana al Ministerio Público. ¿Qué va a suceder? Es decir, ante la negativa de declarar, el Ministerio Público, la fiscal de la Nación, ¿puede citarlo con grado o fuerza al presidente de la República? Mira, no está prohibido taxativamente, como sí lo señala el artículo 117 en cuanto a la posibilidad de que el presidente sea objeto de una acusación. Acá estamos en una investigación. Ya la Corte Suprema ha dispuesto de que sí es constitucionalmente legal que el presidente pueda ser indagado preliminarmente, ¿no? Entonces, si existe una investigación preliminar, como te acabo de manifestar, el sustrato, la base coercitiva que tiene la Fiscalía para poder desarrollar una investigación son las medidas coercitivas o restrictivas de derecho, que van desde una posible apercibimiento para que tenga que conducir, o incluso, yo no descarto la posibilidad de que
la Fiscalía en un momento determinado, ante la actitud que viene asumiendo el presidente frente a los requerimientos que le hace la Fiscalía, pueda solicitarle a la Corte Suprema una detención de carácter preliminar, porque no está taxativamente prohibido en la Constitución, como sí lo señala la acusación. Pero estamos en una etapa donde la Fiscalía puede pedir una detención preliminar. Vamos por partes, ¿no? Hay una primera actitud contradictoria de Pedro Castillo en el sentido de negarse a asistir, por lo menos eso es lo que ha manifestado su abogado. Ni mañana ni en las próximas citaciones, claro, si es que son al Ministerio Público. Eso claro, es lo que ha dicho claramente. Pero correlativamente a esa negativa entiendo, o por lo menos así se ha difundido la información, de que él va a solicitar una medida de tutela de derechos. El día de hoy dijo. Claro, entonces la tutela de derechos implica primero mandarle un recurso, un escrito al fiscal, diciéndole las razones por las cuales él considera, la defensa, que esa disposición es irrita y no está de acuerdo a ley, en el sentido de que subsistiría la posibilidad de que la fiscal se retractara, cosa que no lo considero viable en este momento. A partir de ahí tendría que plantear una tutela ante la Corte Suprema tratando de interpretar el artículo 167 de la norma procesal penal que está referida a testigos y reinterpretarla para hacer creer o hacer pensar que el testigo tiene semejanza, similitud e igualdad con la persona investigada. Es decir, doctor Lamas Puccio, esta controversia entre la Fiscalía y la defensa del presidente Castillo lo va a tener que resolver finalmente un juez cuando esto se ha llevado con esta tutela de derecho. Sí, si queremos ver digamos, la óptica estrictamente legalista, ¿no? Pero también hay un hecho fáctico, palpable y real, que quien más interesado está en esclarecer estos hechos es Pedro Castillo como presidente. O que estaría, o que debería, ¿no? Pensamos que así es, bueno, de acuerdo a lo que señala en sus declaraciones. Por lo tanto, la única manera racional de esclarecer estos hechos es presentándose al Ministerio Público y decir, yo no tengo nada que temer, háganme las preguntas que consideren pertinentes, yo tengo respuesta para todo y voy a salir absolutamente tranquilo, que no existe ningún elemento de convicción que me involucre en estos casos de Zarratea. Llama la atención esta negativa porque la primera vez que fue citado por el fiscal Pablo Sánchez, el presidente dijo que no hay problema, yo voy, incluso usted recordará, con pomposo, caminó de Palacio de Gobierno hasta la cuadra 5 de la avenida Abancay. Y uno se pregunta si pudo ir la primera vez, ¿por qué no ir cuando lo cita ahora la fiscal Patricia Benavides? Es que eso pone en evidencia una actitud, digamos, doble en el análisis de los hechos. Una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que sucede en la práctica cotidiana. Porque se asistió en esos términos que pareció un desfile, cómo caminó por la avenida Bancay, rodeado de cientos de policías, de funcionarios, con cámaras de televisión, y no tuvo ningún problema de visitar al fiscal de la Nación. ¿Por qué no lo podría hacer en los mismos términos? Y evitar este enfrentamiento que lo único que hace es desmerecer la labor gubernamental, porque el presidente representa a todos los peruanos. En otra línea de análisis más especulativo, yo creo que acá lo que están tratando de ganarle tiempo al tiempo. Claro. Pero a ver, uno también podría decir, pero ¿por qué la fiscal de la Nación hace cuestión de Estado con este tema y el día de mañana pues van a Palacio de Gobierno y toman la declaración del presidente de la República? O aquí estamos también frente quizá ya a un juego o una presión de quién tiene más poder. Mira, desgraciadamente la presencia del Ministerio Público en los últimos años ha estado muy venida a menos en temas de gobernabilidad y en temas de corrupción. La percepción que yo tengo es que esta nueva fiscal de la Nación lo que está intentando es recuperar la imagen de imparcialidad del Ministerio Público. Y la única forma, digamos, democrática de hacerlo es ceñirse estrictamente a lo que establecen las normas. Porque evidentemente hay un evidente desacato por parte de la gobernabilidad frente a lo que viene diciendo o haciendo el Ministerio Público. Incluso han acusado a la fiscal de tener un manejo político por parte de la derecha que quiere desestabilizarnos. Entonces ya estamos entrando a niveles irreconciliables en cuyo eje central está la corrupción, la investigación de la corrupción, los hechos de corrupción a los que se acusa al presidente de la República. Entonces, esta situación está desestabilizando la institucionalidad y yo creo que la fiscal de la Nación, ahora más que nunca, si es que realmente intenta recuperar
la solidez, la consistencia y la imagen del Ministerio Público tiene que ceñirse estrictamente a lo que establecen las normas. Y a ver, porque también uno podría analizar que no es la primera vez que la Fiscalía, el Ministerio Público acude a Palacio de Gobierno a entrevistarse, a recoger las declaraciones de un presidente de la República. Pasó con el expresidente Ollanta en su momento y con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, claro, el propio abogado del presidente Castillo señala eso. ¿Por qué en esas ocasiones sí y en estas ocasiones no? Es que lo que ha sucedido antes en el Perú no tiene paragón con lo que está pasando en los momentos actuales. Creo que la situación de la gobernabilidad y la institucionalidad respecto específicamente al tema de la corrupción es un problema que está desestabilizando todo el país. Y yo creo que los poderes del Estado, a pesar de que se han visto tergiversados y desnaturalizados en cuanto a la labor del Ejecutivo, que en algunos casos parecen defensores del presidente, digamos, renunciando a su labor de política de Estado, un Parlamento que hasta la fecha no define, fraccionado, desnaturalizado, desprestigiado por todo lo que sabemos. Entonces no hay punto de comparación con lo que está sucediendo ahora con lo que sucedió anteriormente. Y en ese sentido, claro, como no, digamos, estamos ante una situación totalmente nueva por la que está atravesando el país, un presidente investigado por ser la cabeza de una organización criminal en funciones, por delitos cometidos durante su función, no tiene precedentes. A ver, se ha puesto en debate incluso ciertas ideas. Yo le preguntaba sobre si la Fiscalía puede pedirle, obligar al presidente de la República a ir a declarar, lo que usted señalaba, de grado o fuerza. Bueno, así está establecido en las normas procesales. ¿Y tiene que pedírselo a un juez o puede hacerlo de manera directa? Una cosa es una detención preliminar, que puede tener una duración entre 12 o 14 días, además porque se trata de una investigación por crimen organizado, en la cual las medidas de coerción adquieren mucho más relevancia. Y otra cosa es aplicar medidas de apremio o apercibimiento para que el presidente asista al despacho de la fiscal. Es decir, la fiscal tendría que pedírselo directamente a la policía. No, la policía solamente cumpliría un mandato de la fiscal de la Nación en el caso que se aplicaran apremios y se, digamos, combinara a que de manera forzada Pedro Castillo tenga que presentarse en el despacho. Pero nos encontraríamos frente a una situación. Claro, no, pero la otra cosa más grave, más relevante, es la detención preliminar. Claro. Que tendría que solicitarla la fiscal al juez de tutela. Y ya el juez de tutela se pronunció sobre la validez de la investigación preliminar. Y el brazo coercitivo que le da fortaleza al Ministerio Público para poder investigar son las medidas de coerción. Claro, pero ahí ya entramos incluso al terreno constitucional, ¿no? Porque ¿qué va a pasar si el juez efectivamente le dice, sí, creo que se amerita pues una prisión preliminar sobre este tema? Una detención preliminar. Una detención preliminar. ¿Qué pasa en ese momento con pero es que ese es el Estado de Derecho, esa es la democracia, esas son las normas, los procesos, ese es el derecho de igualdad ante la ley. Y ambos funcionarios, el presidente y todos los demás, incluida la fiscal de la Nación, la única manera racional y civilizada de proceder es ciñéndose a lo que dicen las normas procesales, porque de lo contrario es el caos. Y le pregunto lo otro que también está en debate, sobre todo entre los abogados, constitucionalistas, penalistas. Se está planteando esta idea de la suspensión judicial del presidente, es decir, que no entre el Congreso de la República a resolver esta crisis política, sino que sea la propia fiscal de la Nación la que pida ante un juez la suspensión judicial del presidente, y se toma como antecedente el caso de la fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Desde su punto de vista técnico, legal, doctor, ¿esto es viable? Mira, el escenario social y político ha cambiado de manera significativa y está cambiando a raíz justamente de la corrupción y como consecuencia de la actitud que viene asumiendo el presidente frente a los casos de corrupción. Entonces, el derecho tiene que ser creativo, interpretativo, de acuerdo a lo que establece la Constitución, porque ya hay un pronunciamiento de la Corte Suprema en cuanto a la legalidad de la investigación preliminar, cosa que hace 2 años atrás era materialmente imposible imaginarse un pronunciamiento de esa naturaleza. Hace 1 año atrás era imposible pensar que un presidente que preconizaba el gobierno de los pobres, las transformaciones sociales, la reforma agraria, se viera involucrado en 5 investigaciones, ni más ni menos que por corrupción, en la que su secretario, brazo derecho,
los indica a él directamente como responsable, o por lo menos pone en evidencia hechos vinculados con el tema de la corrupción. Entonces, hay toda una transformación y una reinterpretación, porque el derecho no es estático, va cambiando, se adecua a las circunstancias. Y justamente eso, ¿no? Porque quizá nuestro Código Penal actual, quizá nuestra Constitución pensada en el 93, con las modificaciones que ya tiene, no se puso en una situación de este tipo tan compleja, donde es el propio presidente de la República el que es acusado de cometer actos de corrupción durante su mandato. Es que la vigencia del nuevo Código Procesal implica toda una transformación del proceso penal a la luz y a raíz de los principios que rigen el derecho constitucional. Por eso se habla y se dice y se reafirma que el Código Procesal Penal es un código eminentemente garantista, que reconoce las garantías que están establecidas en la Constitución política. Y así llegamos al tema del artículo 117. ¿No? Respecto a la acusación. Ahora, el presidente tiene abiertas 5 investigaciones, 3 de ellas por ser la cabeza de una supuesta organización criminal. Conversando con la fiscal de la Nación, no descartaba que se le pueda abrir una 6ª investigación. De su punto de vista legal, esto es posible, y me refiero concretamente al caso de lavado de activos, por lo que actualmente ya está siendo investigada su señora esposa, la primera dama, y los hermanos de la primera dama, donde incluso hay un depósito de 90.000 soles de los hermanos de la primera dama a este empresario Hugo Espino y a su hermana. Mira, más o menos entendiendo lo que está pasando en el Perú en los últimos 10 meses, es impredecible lo que pueda develarse en los próximos días, semanas o meses respecto a hechos que son flagrantes violaciones de las normas y de las leyes. El lavado de activos es una actividad medular en el tema de la corrupción, porque quien recibe plata de la corrupción lo que necesita es lavarla, legitimarla, darle apariencia de legalidad. Entonces, siempre de manera, digamos, hermanada, la corrupción trabaja con el lavado de activos. Por eso que no descarto que más adelante se amplíe la investigación por lavado de activos y continuaremos conociendo nuevos hechos que generan pues, una situación de inestabilidad o de zozobra, ¿no? Es decir, la clave quizá para ir cerrando este cerco que ya se estableció contra el presidente y su entorno va a ser darle seguimiento al dinero. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde se deposita el dinero? Se lo pregunto porque lo último que ha salido hoy día también es que la Procuraduría Anticorrupción denuncia a un familiar del personal de seguridad del presidente de la República. Entonces ven que familiares cercanos van ganando licitaciones, van ganando depósitos, van ganando contrataciones. Claro, vemos por dónde está yendo el dinero. Claro, como te manifestaba, el lavado de activos es un tema medular en la corrupción. O sea, el que recibe plata de la corrupción requiere darle apariencia de legalidad, ya sea a través del sistema bancario financiero o adquiriendo bienes muebles o inmuebles o otras fórmulas de carácter contractual o comercial. Entonces, el lavado de dinero tarde o temprano va a aparecer con mayor o menor contundencia, sin perjuicio de que es posible que mucha de la plata de la corrupción que haya recorrido las altas esferas del poder haya sido en efectivo, ¿no? Como se corroboró con el descubrimiento de $20.000 en la oficina del exsecretario del Palacio de Gobierno. Porque lo que se perseguía es no dejar huellas. Pero dada la complejidad y sobre todo recurriendo a los procesos digamos, de licitación que cumplen muchas formalidades que tienen que necesariamente acatarse, la utilización y el uso de la formalidad es evidente. Y ahí es donde entramos al primer eslabón de lo que significa dinero sucio, que es objeto de lavado, ¿no? Muchísimas gracias, como siempre, doctor Luis Lamas Puccio, abogado penalista, sobre esta compleja situación. Vamos a ver qué es lo que ocurre el día de mañana. Por lo pronto, ya el abogado y presidente de la República, el doctor Benji Espinosa, ha dicho que el presidente no va a acudir a la citación del